Miren lo que nos plantea. Una empresa instala una máquina con un costo de $1,700. El valor de la máquina se deprecia anualmente en $150. O sea, cada año que pasa, la máquina pierde $150 de valor. La pregunta que se nos plantea es la siguiente, o el problema. Determina una expresión para el valor de la máquina después de N años. Ojo, cuando nos piden determinar una expresión, me están diciendo, denme una fórmula a la cual yo pueda acudir para saber cuál es el valor de la máquina después de N años. Vamos a ver nosotros que esto no es muy complicado. Segundo, si el valor de desecho es de $200, ¿cuál es el tiempo de vida útil de la máquina? Ok, hay que aclarar este término también. Si usted no lo había escuchado antes, el valor de desecho hace referencia a un valor en el cual el valor del carro ya no puede bajar más. Porque si usted siguiera bajándole el precio y bajándole el precio, llegaría el momento en que el valor del bien, estoy utilizando un automóvil pensando en ello, ¿no? Empieza a bajar y empieza a bajar. Entonces llega un momento que tampoco le puede seguir bajando, ¿no? Que llegaría a cero su valor o incluso a valores negativos. Entonces ese es el valor de desecho. Valor en el que normalmente usted debería de empezar a deshacerse de ese bien, a venderlo o algo por el estilo. Ya no le conviene tenerlo. Bueno, pensemos en lo primero. Nos vamos a centrar en esto. Dice, determine una expresión para el valor de la máquina después de N años. Podemos nosotros asegurar con todo nivel de certeza de que el valor de la máquina después de N años forma una progresión aritmética. ¿Cómo podemos estar tan seguros? La pregunta. Bueno, fíjense, ya que la máquina se deprecia en $150 cada año, su valor al término del primer año, ¿cuánto sería? Bueno, no es muy difícil obtenerlo. Si valía 1,700 y va a perder 150, cuando termine el primer año, pues su valor, lo voy a poner por aquí, valor al término del primer año, es igual a 1,550. A ver, ¿de dónde sale ese 1,550? ¿De dónde viene? De la resta de 1,700 menos 150. Muy bien, ahí está. Esa resta ahora. Y por lo tanto, se entenderá por qué el valor al término del segundo año ¿cuánto sería igual? 1,400. Si vamos a perder 150. 1,400. Excelente. Ahí lo tenemos. Y bueno, siguiendo el jueguito solo para probarlo, al tercer año, el valor sería 1,250, ¿les parece? Pregunta, ¿forman estos números el valor de la máquina después de tantos años? ¿Forma una progresión aritmética? ¿Sí? En efecto, hay una diferencia común. Y no es casualidad, es el valor de la depreciación.
Acuérdense, vamos perdiendo esa cantidad cada año de manera continua. Pregunta importante. ¿Cuál es el valor de D en esta ocasión? Ya que estamos hablando de una progresión aritmética. 150. ¿Cuánto vale D? 150. ¿Qué opinan los demás? Sí, 150. Okay. Bueno, ¿cómo sacamos la diferencia común? La diferencia entre un término y el otro, digamos 1400, entre 1400 y 1550, 150 es la diferencia. Ok, ahora, hay una importancia en el orden. ¿Se acuerdan ustedes en qué orden sacábamos nosotros esa diferencia? ¿Se acuerdan de ese detallito? A más B y después A más B2, después A más B3, si no me equivoco. Ok, esa era como la fórmula general, ¿verdad? Ahora, les voy a dar una clave. Váyanse a cuando yo les di la definición de una progresión aritmética, donde decía que era la diferencia entre quién. Dice que si la diferencia, dice que es una progresión aritmética si la diferencia entre cualquier término y el anterior es la misma a lo largo de toda la sucesión. Ok, entonces ahí hay un orden, ¿verdad? Para sacar la diferencia, la resta. Entre un término, dice, y el anterior. Excelente. Entonces el orden es, restamos un término menos el anterior para sacar la diferencia de. Pregunta, si hacemos eso, ¿en cuánto nos quedaría D en esta ocasión? Por ejemplo, el segundo término menos el anterior, que es el primero, ¿cuánto nos queda? 1400 menos 1550. ¿Cuánto nos queda en esta ocasión? 150. Hagan la resta, a ver. Negativo 150. Negativo 150. Ok. No son lo mismo, ¿verdad? Mucho cuidado ahí. Un detallito así. Es vital. Es fundamental, ¿verdad? Entonces, fíjense, en esta ocasión D es negativo 150. El signo de D nos va diciendo si cada término va aumentando o va disminuyendo. Fíjense que en esta ocasión, a medida que vamos pasando de un término a otro, el valor de la sucesión va disminuyendo en 150 en lugar de ir aumentando, como ha sido lo común hasta hoy que hemos manejado en los ejemplos anteriores. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a eso. D no tiene que ser siempre un número positivo, a veces es un número negativo, de hecho, como en este caso lo estamos viendo. Bueno, una vez que ya sabemos que D es igual a 150 y que podemos identificar quién es A, ¿verdad que sí lo podemos? ¿Quién sería A en esta ocasión? O sea, en pocas palabras. 1700. Ajá, ¿quién es el primer término de esta sucesión? 1550. 1550. Muy bien. Observen otra vez al detalle que 1700 no entra, porque 1700 es el valor, digamos, del término cero, pero el término cero no lo metemos nosotros dentro de la sucesión, sino que nos interesa el primero, porque queremos hallar el valor de la máquina después de n años. Entonces, en efecto, el valor de A en esta ocasión es 1550. ¿Ok? El valor de 1700 es muy probable que aparezca, pero de manera natural, sin que nosotros tengamos que introducirlo.
Ya lo van a ver por qué. Porque aquí nos piden hallar una formulita general que detalle cómo funciona lo de el valor de esta máquina después de n años. Entonces, eso no es muy difícil porque nosotros tenemos una formulita para determinar T sub n, ¿se acuerdan? T sub n representaba el valor del enésimo término de una sucesión o de una progresión aritmética. Entonces, si nosotros tenemos esa formulita, solamente es de adaptarla a las condiciones particulares de este problema. Ya vamos a tener una fórmula general. Las cosas que las conocemos, las sustituimos, y las que no las manejamos como variable. De hecho, es evidente que en esta ocasión lo que será variable será n, o sea, los años, el valor de la máquina después de n años. Ese será un término variable. Entonces, ¿se acuerdan cómo iba la formulita? A ver, si no se acuerdan, se las recuerdo. Yo les hago memoria aquí. Era A más, paréntesis, n menos 1 multiplicado por D. Ok, ¿qué pasa si en esta fórmula yo sustituyo los valores que yo conozco? O sea, el valor de A y el valor de D, que son propios de este problema. Entonces me queda una fórmula general para obtener el valor de la máquina después de n años. Fíjense lo que sucede. T sub n es igual, y aquí pongo A, 1550. Multiplicado, perdón, sumándole n menos 1 multiplicado por D. Ahora, acuérdese usted que D tiene el valor de negativo 150. ¿Qué pasa si nosotros venimos y simplificamos un poquito esta expresión? Entonces le va a quedar lo siguiente. T sub n es igual a 1550. A ver, y si aquí multiplicamos n por menos 150, le va a quedar menos 150n. Y si luego usted multiplica el negativo 1 por negativo 150, eso le queda positivo 150. Todavía se puede simplificar un poquito más esto, porque observen ustedes que por aquí yo tengo 1550 más 150. Eso resulta ser 1700 menos 150m. Entonces, tiene usted ahí una expresión que determina el valor de esa máquina después de n años. La expresión que lo generaliza es 1700 menos 150m. Se dieron cuenta que el 1700 siempre salió a la luz, ¿verdad? Pero lo hizo de manera natural, sin que nosotros lo forzáramos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos comprobar a ver si es cierto que esta formulita que yo tengo aquí me da el valor de la máquina después de n años. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted quiere saber el valor de la máquina después del tercer año? ¿Cuánto debería de valer n en esta ocasión? Si estamos hablando de después del tercer año. Bueno, n tiene que ser igual a 3. Sustituya usted en esta fórmula el valor de la n por 3. 1700 menos 150 por 3. ¿Qué le queda? Pruébelo.
¿Qué le queda? $1,250. 1,250. Y échele un vistazo a los cálculos que nosotros ya habíamos hecho. ¿Cuánto es el valor de la máquina al término del tercer año? ¿Da que 1,250 también? Bueno, eso le da a usted la certeza, un poquito más de confianza en que su fórmula en efecto funciona. Ya tiene ahí usted una expresión general. No tiene que estar calculando año por año. Si usted quiere, puede irse al año 5 de un solo para ver cuánto va a ser el valor de esta máquina. Entonces, hemos respondido lo primero que nos pidieron. Respondamos lo segundo. Me dicen, bueno, ¿qué pasa ahora con el valor de desecho? Si es de $200. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de la máquina? O sea, el tiempo de vida útil es cuánto tiempo debe de pasar antes de que la máquina caiga en un valor igual o menor a el valor de desecho. Entonces, fíjense, no es muy complicado, porque nosotros ahora nos estamos preguntando por N. ¿Cuántos años tienen que pasar antes que el valor de la máquina sea igual a 200 o inferior? Con que sea igual, ya basta, ¿no? Ya basta. Entonces, ¿tendré yo alguna expresión que me dé el valor de la máquina después de N años? Pues sí, la acabo de encontrar, ¿verdad? Es esta. A mí me gustaría saber quién es N cuando este valor da como resultado 200. Si yo puedo determinar N cuando esta expresión me da 200, entonces yo ya tengo el tiempo de vida útil de la máquina. Hey, pero esto no es difícil porque es resolver una ecuación lineal. Y bueno, resolver una ecuación lineal es de las cosas más sencillas para ustedes, ¿verdad? Ya eso lo aprendieron muy bien en Matemáticas 1. ¿Recuerdan? Nos quedaría aquí negativo 150n es igual a 200 Menos menos 1,700. 1,700. Muy bien. Excelente. Luego, pues, eso nos dejaría como resultado que negativo 150n es igual a negativo 1,500, ¿verdad? Finalmente, n es igual a la siguiente fracción. Negativo 1,500 Sobre 150. sobre negativo 150, ¿no? Muy bien. Ahí es importante que el 150 pues, le pongan el signo correcto, que es un negativo, ¿verdad? No se vaya a confundir con aquello de que, pero cuando me lo lleve para el otro lado cambia de signo. Eso solo sucede cuando usted está sumando o restando, ¿no? Cuando está multiplicando, lo que pasa a hacer es a dividir, pero se lleva el signo que tiene, ¿verdad? Me da n igual a negativo 10. Pero el negativo A mí no me da creo. positivo, perdón. Queda positivo. O sí. Anywhere you go.